Él también es otro hombre clave de la medicina paraguaya hoy por hoy. Creo que ya está después del capitán Julio Mazzoleni, Rodi. Exactamente. Hola Joel, ¿cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes compañeros, el gusto de saludarlos a Federas de la audiencia y así es, estamos aquí con prácticamente la persona que tiene todo el conocimiento epidemiológico que nos encamina precisamente a tener las medidas correctas y necesarias. Ya lo saludamos al doctor Guillermo Sequera. Gracias doctor por su predisposición. No, por favor, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, bien doctor. Acá queriendo hablar contigo, haciéndote varias preguntas, sobre todo con lo que tiene que ver al trabajo que se viene a partir de ahora. ¿Y por qué te digo a partir de ahora? Porque ayer visitó también nuestros estudios el ministro Julio Mazzoleni y decía que para el fin de semana existe ya la recomendación al presidente de la República que la cuarentena se extienda hasta fin de mes. Entonces, ¿qué es lo que hacemos a partir de ahora los paraguayos? Bueno, no hay mucho que inventar, ¿verdad? Ya como dijo el capitán y ministro de Salud Mazzoleni, ¿verdad? Seguir las recomendaciones que damos del Ministerio de Salud. Aquí hay hay mucho de lo que venimos haciendo, no hay nada nuevo, ¿verdad? Pero seguir trabajando en lo que es el distanciamiento social y medidas tan sencillas como lo que es el lavado de manos. Ahí está el 80% de la victoria, ¿verdad? Estamos viendo que en el mundo y lo que ocurre también acá a nivel local, mucha gente se está contagiando, no tanto por la relación interhumana, que también es cierto, ¿verdad? Pero eso está disminuyendo porque ahí cada vez hay menos besos y abrazos, ¿verdad? Y compartir tereré y este tipo de cosas. Pero sí, el tema del lavado de manos, las superficies. Sí, las superficies quizás no pueden limpiarse a cada momento, pero como las tocamos, tener conciencia de eso y no llevarlo a la boca, a la cara y limpiarnos por lo menos la mano cada tanto, porque inconscientemente nos vamos a tocar la cara, nos vamos a tocar la boca, ¿verdad? Entonces, con estas medidas a nivel poblacional tenemos ya el 80% del partido ganado. Ahora, doctor, ¿cuál es la perspectiva que se tiene? Y siempre hablamos del tema del pico que podría darse a finales de abril, comienzo de mayo. ¿Todo esto sigue manteniéndose así como se viene desarrollando hasta este momento? Todo esto se va modificando y muchísimo, ¿eh? Entonces, todos los escenarios que nosotros dibujamos sabemos y somos conscientes que ningún modelo predictivo es correcto, que todo se está modificando día a día según lo que va ocurriendo, ¿verdad? Y vemos que hay un cambio, por lo menos las predicciones más pesimistas ya hablaban de que en este momento estaríamos con muchísimos casos, ya con mucho más muertes, con muchos más hospitales saturados, y eso no se está cumpliendo, ¿verdad? Estamos yendo hacia un escenario un poco más moderado. Espero que eso podamos seguir. Igual hay gente que se seguirá enfermando, ¿verdad? Hay gente que se seguirá enfermando, pero a este ritmo es lo ideal, ¿verdad? Que la gente que vaya cayendo enferma sea de manera progresiva, que sea lenta. Eso es lo que quiere el sistema de salud, porque va a ser imposible evitar la enfermedad como población, como país. En algún momento nos va a entrar, ¿verdad? Y no podemos tampoco tener la cuarentena por mucho tiempo. Entonces acá es un equilibrio bastante fino entre la población que se enferma se controla, ¿sí? Se le siga sus contactos y que el sistema de salud esté preparado para poder atenderles, para poder curarles, ¿sí? Eso es un poco el equilibrio tan difícil. Y entonces, ¿cuáles son las predicciones para el futuro? Y es muy difícil, no me animo luego a dar números porque tenemos como 6 escenarios diferentes y no sé luego con cuál quedarme. Pero sí me animo ya a decir que en los escenarios más catastróficos, por lo menos, están un poco cada vez más lejos, ¿verdad? Doctor, te saluda Juan Cáceres y justamente para bajar a tierra a la gente, para que la gente entienda este plan que tiene salud ahora mismo, quería preguntar el tema de los escenarios, porque algo que siempre menciona Vigilancia de la Salud es acerca de los escenarios con el plan que tiene. ¿Cuál es nuestro mejor escenario, nuestro peor escenario?
¿cuál es el más probable hasta el momento, según la tendencia que ustedes tienen a mano? ¿Y cómo va a repercutir eso en la cuarentena, en el manejo diario, en la gente, en el tema de la economía, obviamente que va a ser que una cola de la decisión de salud? Bueno, a grandes rasgos, ¿verdad? El escenario, como dije, catastrófico, hablaba de una cantidad impresionante de números de casos de enfermos y al lado de ellos una cantidad de muertes muy importante, ¿verdad? No digo que esto será imposible, pero las probabilidades de ese escenario son menores, ¿sí? El escenario más benigno sería que esto se comporte como una epidemia de influenza, ¿sí? Que así como tenemos todos los años, tenemos alrededor de 70 muertes por influenza, pero 120 muertes por virus respiratorio cada año, concentradas en el periodo temporario de la gripe estacional. Creemos que iba a ser lo mismo, ¿verdad? Ese es el escenario más leve, ¿verdad? Y un escenario moderado sería un poco y más cercano al escenario parecido a lo que es influenza, que tengamos porque vamos a tener también la influencia estacional este año, tanto A, B, ¿verdad? Como todos los años, que eso satura el sistema y a eso se le va a sumar COVID. Nosotros todos los años solemos ver a fines de abril de que en los últimos 5 años de vigilancia, ahí entre el 18 y el 25 de abril, hace 5 años viene avisando, acá empieza la temporada de gripe estacional, porque vemos un aumento muy rápido del número de internaciones y de infecciones por virus respiratorio. Y estamos llegando en ese momento, así que es probable que ocurra en el mismo periodo de la gripe estacional, ¿verdad? Entonces, ahí es un tema delicado, porque a diferencia de los países occidentales, ¿verdad? Del norte, Europa y Estados Unidos, a nosotros nos está llegando el COVID al inicio de nuestra temporada de gripe. A ellos les llegó al final. Ellos tuvieron una temporada de gripe muy importante, tanto Europa como Estados Unidos, este año. Y el COVID ingresa ahí por enero, febrero, y marzo en realidad, de manera importante, al finalizar su periodo de gripe estacional. A nosotros se nos complica un poco, se nos suman los dos. Doctor, quería hacer unas puntualizaciones con relación al tema de Synexo, porque a mí particularmente me preocupa eso, porque todos los días vemos en el informe 1 o 2 Synexos siempre están por allí, y el ministro decía que más o menos el 50% finalmente de esos casos Synexos se pueden de alguna u otra manera tratar de ubicar el origen. Estos casos Synexos que se tienen hasta este momento, ¿se dan uno muy cerca del otro o vienen de diferentes partes? De diferentes partes. Son personas que inclusive no se conocen ni se relacionan, ¿verdad? Ese es un trabajo que se hace posterior también al tener el resultado. O sea, en el momento en que el ministro saca su tweet, ¿verdad? Esas 2 horas previas es un estrés, ¿verdad? Porque tenemos que ajustar todo para que lo que salga en el tweet del ministro sea lo más correcto posible. Pero hay mucho que se ajusta luego, ¿verdad? Entonces, ese tipo de cosas, como por ejemplo los de Nexo, vemos que son personas que no... O los capta el sistema Centinela de Vigilancia. El sistema de Centinela de Vigilancia es un sistema que funciona desde la gripe desde el 2009, donde prácticamente hace un screening a todos los pacientes hospitalizados en estos hospitales Centinela, los que están en terapia intensiva, y hace una cuota al azar también de los pacientes leves. Y ahí nosotros detectamos algunos que hasta te creen que no son COVID, ¿verdad? Doctor, ahora con respecto a lo que Rodi te decía, estos datos que constantemente se van modificando, con respecto a las edades, a mí me preocupa el tema de las edades. Entre 20 y 24 son que lideran, y después ya viene 50 y 54, ¿verdad? Es como que los jóvenes todavía no entienden que nuestra población es mayormente joven y que es por eso que tenemos estos números, y no precisamente como en otros países como Italia, España, que es una población mayormente de adultos mayores, que por eso eran los ancianitos los que mayormente morían, ¿verdad? Es como que todavía no entra eso en el chip de esta franja. Sí, sí. No, fíjense que nuestra curva es como una campana de Gauss, ¿verdad? Los jóvenes hacia un lado, los ancianos hacia el otro, y en el medio está la mayor cantidad de contagio, ¿verdad? Sí.
Así es como se comporta esta enfermedad. Así mismo afecta también en China, también en Italia. La diferencia está, pero esos son los enfermos, ¿verdad? Los que dieron positivo. Sí. Pero si nosotros vemos en esa línea de edades, acá los jóvenes, acá los ancianos, y ponemos quienes entraron a terapia intensiva, te van a salir solamente esto. O quienes entraron hospitalizados, ¿verdad? Solamente esto, ¿verdad? Entonces, por más de que la mayoría de los casos estén dentro de la gente de la población adulto joven, que es la población que más intercambio tiene en su vida, o sea, ya sea porque uno es trabajador, es universitario, en el momento de la vida de uno que más se relaciona con gente, al adulto joven. Luego en la infancia queda en el entorno familiar y un poquito en la escuela, pero cuando uno se va a la universidad, cuando uno sale a trabajar, se expone y se relaciona con mucha gente, y ahí eso hace de que todas las enfermedades parecidas a estas tengan su misma distribución, ¿eh? Pero la gravedad no tiene la misma distribución. La gravedad está hacia las edades mayores, ¿verdad? Y lo vemos bien, las personas que entraron a terapia, las personas que se hospitalizaron y lastimosamente las personas que fallecieron son de edades mayores, ¿verdad? Sobre este mismo punto, doctor, y permiso, compañeros, ¿cuál es el factor positivo que hace que los pacientes no vayan internándose y, al decir esto, no entren en la terapia de la última fase, que es de intubación, como bien me estabas explicando? Hay un factor positivo que, bueno, que lastimosamente también lo contrario es que todas las pacientes que van ingresando a intubación ya no salen de ahí. Sí, aquí la edad es un trazador muy importante de la gravedad de la enfermedad, y eso es categórico, ¿verdad? Las personas mayores de 60 años tienen mucha más gravedad, las de 70 mucho más, las de 80 ni qué hablar, y así, ¿verdad? Tenemos por suerte una población alrededor del 7% que es superior a 60 años, o 6, ¿verdad? Y no es del 25% de la población, uno de cada 4 en Italia tiene más de 60 años, ¿verdad? Entonces es muy diferente la distribución poblacional, por más que sean los jóvenes los que se enferman, es los que más se van a casos graves, son las edades mayores. Y esto, lo bueno de estar atrasado en la epidemia o que sea tan lento, es ver un poco el éxito de algunas experiencias en los otros países, ¿verdad? Entonces, aquí, por ejemplo, podemos ya empezar a indicar algunos tratamientos al inicio de la enfermedad, no esperar a que la persona se interne en terapia o que se interne en el hospital para empezar los medicamentos que están siendo muy experimentales todavía. Ninguno es así absoluto, que es categórico, que te va a salvar y que te va a curar. Pero sí está demostrado que cuando más antes uno empieza es mejor. Entonces, las personas de mayores de 60 años probablemente tendrán que empezar antes el inicio de los síntomas del medicamento y no esperar a la internación, ¿verdad? Son algunas cosas que van a ir ajustándose, que bueno, vamos aprendiendo de la experiencia de los otros países, ¿verdad? Y bueno, esperemos que nosotros no nos equivoquemos. Ahora, doctor, otro punto también preocupante es con relación al tema del personal de blanco. Tengo entendido, y me vas a corregir este dato, que 29 son COVID-19 positivos y cerca de 400, nos decía ayer el ministro, están en cuarentena, la línea de frente. Eso también genera bajas importantes en un momento tan importante. ¿Esto se da porque no se tienen los equipos necesarios? ¿Cuál es el factor predominante? Estamos viendo de que sí, es muy importante que en el principio la falta de protección personal, equipo de protección personal, marca obviamente que uno se contagie o no dentro del campo de batalla, ¿verdad? Es una exposición laboral, ¿verdad? Como muchos otros trabajos, tiene la exposición laboral del médico, del enfermero, del bioquímico, del personal del blanco, es la exposición a los virus, a las bacterias durante su trabajo. Pero estamos viendo algo muy importante y no quiero dejar pasar. De esos casos, más de la mitad se contagió cuando se relaja. Porque ¿qué estamos viendo? La persona que atiende a un COVID se cuida, se lava las manos, tiene todos los equipos, no hay problema. Pero después, cuando se relaja, cuando está en el área donde no hay COVID, ¿verdad?, no toma las medidas correspondientes, ¿verdad? Entonces hay que seguir con la limpieza de manos, ¿verdad? Hay que seguir lastimosamente sin compartir el tereré, ¿verdad? Porque estamos viendo que el COVID puede presentarse sin síntomas, ¿sí? O por ejemplo, un COVID fue clasificado en la entrada de un hospital, no era respiratorio, tenía un problema del corazón, ¿verdad? Y puede haber una equivocación y es normal, ¿verdad? Porque se parece mucho una edema agudo pulmón. La persona entra a un lugar donde no es área COVID y era COVID,
Entonces, también el equipo de ahí tiene que estar protegido, ¿verdad? Como si fuera un área de COVID. Es cierto, el área de COVID tiene que ser más porque ahí se van a hacer procedimientos que liberan más y que pueden aerosolizar más los virus, ¿verdad? Entonces hay más exposición ahí. Pero no es que el otro lugar está libre, hay que tomar las precauciones, ¿verdad? Doctor, una importante carga está previsto que llegue a nuestro país este viernes desde China, ¿no? Para desmenuzar un poco esa carga que va a llegar a nuestro país y que se va a sumar al personal de Blanco. ¿Qué trae esta carga? ¿A dónde va a ir destinado lo que trae el avión? ¿Y cómo va a proteger un poco mejor al personal médico? Disculpa, yo no te puedo dar detalles de eso. Lastimosamente no está en mi cancha, ¿verdad? Eso te puede decir el ministro o el agente de insumos. Yo en las reuniones comparto la información epidemiológica y de eso soy el que más aporto, ¿verdad? Pero en lo otro soy como un mero espectador y no me quiero equivocar si te digo algo mal. Ahora, doctor, una acertada interesante fue enviar a refugios a los compatriotas que ingresan al país. Estos 4 casos confirmados, que ayer al menos se supo, ¿son solamente esos o hay otros casos más actualmente? Positivos tenemos esos 4 casos. Y estos se están llevando a un hotel, ¿verdad? Salen del refugio. Acuérdense que en un principio, sí, salen del refugio. Salen del refugio los positivos. El grupo que estuvo en contacto con él y que es negativo, sigue otra vez con un periodo más de cuarentena, ¿verdad? Se le hace un test 7 días después. Si sale negativo, están liberados porque ya cumplieron el periodo de cuarentena total. Pero el hecho de que haber estado en un grupo donde están cayendo, probablemente van a quedar más tiempo ahí. Pero a los positivos los vamos sacando, vamos tratando de sacar principalmente los que están en el refugio para que no todo el refugio caiga, ¿verdad? Por eso también dentro del refugio, eso al principio fue, no entendía mucho la gente, pero también dentro del refugio es importante de que la gente mantenga lo que es limpieza de manos, mantenga la distancia lo mayor posible, ¿verdad? No es para quedarse, compartir tereré y jugar a truco, ¿verdad? Entre los que están en la cuarentena, ¿verdad? Doctor, con respecto a esta posible flexibilización que se daría a partir del 1 de mayo, ¿cuál es su recomendación? Ayer ya decía Mazzoleni, el tema de las clases de los chicos es lo último que se va a reanudar, ¿verdad? Pero preocupa mucho el tema de la frontera, los compatriotas que están todavía afuera o los que puedan llegar a ingresar, ¿verdad? ¿Cuál es tu recomendación en cuanto a eso? Y vamos a hablar un poco más cerca de esa fecha. No quiero anticipar nada porque todo se está elaborando. Hay escenarios muy diferentes. Hay también negociaciones que hay que hacer con los países vecinos, ¿verdad? No sabemos cómo va a seguir la epidemia en Brasil, no sabemos cómo va a seguir la epidemia en Argentina o en las provincias vecinas. Entonces, más que cerrar o abrir esa frontera es coordinar un poco ese intercambio, también necesario, de insumos, de medicamentos, de alimentos, ¿verdad? Hay cuestiones que tienen que volver a circular y, bueno, ver cómo hacemos lo más quirúrgico posible así para que menos impacto en la salud pública tenga, ¿verdad? Doctor, sabemos bien que un único confinamiento total no va a bastar o no va a ser suficiente para detener a la COVID-19. Después de que se puedan flexibilizar las medidas sanitarias de restricción para que la economía pueda moverse un poquito más. También sabemos que, obviamente, hoy estuve leyendo precisamente un estudio de la revista científica de Harvard que decía que el distanciamiento social se tendría que practicar de manera intermitente hasta el 2022. Obviamente usted comparte seguramente esa misma apreciación. Sí, hay varios estudios que recomiendan eso y hay que como hay una palabra hay que paraguayizar, voy a decir, ¿verdad? Porque varios de los indicadores, cuando vos decidís volver a cerrar o cuando vos decidís volver a hacer esta medida de cuarentena, muchos de estos países del primer mundo utilizan las camas de terapia. Son países que tienen un exceso de camas de terapia, o sea, no exceso, para ellos está bien, ¿verdad? Pero comparado con nosotros tienen un excedente de camas de terapia, entonces ellos sí pueden darse el lujo, lo puedo decir así, de poder medir cómo sus camas de terapia se van llenando y a partir de qué punto ellos pueden aplicar las medidas, ¿verdad? Nosotros tenemos que paraguayizar en ese sentido de que saber cuál es nuestro mejor indicador para copiar esa medida, porque cama de terapia no va a ser,
porque nosotros con camas de terapia estamos muy ajustados, por más que vamos casi a duplicar las camas de terapia que tenemos en el país, en este contexto. Igual no va a seguir faltando camas de terapia por habitante en nuestro país. Entonces, nunca va a ser ese mismo indicador que nos proponen los de primer mundo para hacer ese ejercicio. Y bueno, va a ser un aprendizaje y ahí bienvenidas las ideas, ¿verdad? Desde la universidad, desde los investigadores, para colaborar en este tipo de cosas, ¿verdad? Bueno, compañeros de la audiencia y también doctor, el nombre de Sequera es tendencia en las redes sociales en este momento por algunas críticas de gente desinformada, pero sobre todo por el apoyo de la gente que valora el esfuerzo de todo el equipo del Ministerio de Salud. Así que de nuestra parte también, doctor, mucha fuerza y sobre todo a tomar las decisiones más sabias. No, gracias a ustedes por este espacio también y para aclarar cualquier duda. A las órdenes, ¿eh? Cuando predijo lo del dengue, los 2 picos le dio en el ojo. Ojalá que con el tema del COVID le dé en el ojo, pero en el mejor escenario que él nos pueda dar con respecto a lo que ya nos decía. Doctor, nos declaramos fanáticos tuyos, así que tengas buena tarde. Bueno, por último, y para despedir nada más, para finalizar esta entrevista, compañeros, le estaba comentando precisamente sobre ese punto al doctor Sequera antes de la entrevista, que por más que se reciban críticas, él es una de las personas que ganó más confianza en el pueblo, por incluso personas que están por encima de él, y esa confianza es lo que se gana con trabajo honesto, tesonero, y por sobre todas las cosas, con un trabajo dedicado a los demás. Así que el doctor Sequera, el doctor Mazzoleni y todo el equipo médico ganó la confianza del pueblo, y esa confianza es la que ellos están ahora honrando con un trabajo que se puede ver reflejado no solamente aquí en la oficina, sino también en el campo de batalla. Así que también esa apreciación quería compartir con ustedes y con el doctor y con la teleaudiencia. Gracias. Muchas gracias, Joel, por Joel, estar ahí, doctor también al doctor por su tiempo. Bueno, seguimos hablando de